Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lenquisa Angulo. Soy coordinadora regional del proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático. A nombre de todo el equipo del proyecto y del consorcio El Beta Swiss Intercooperation y Fundación Avina, que facilita este proyecto, les damos a todos nuestra más cordial bienvenida a esta primera sesión de un ciclo de 4 sesiones que forman parte del taller regional sobre monitoreo y evaluación de la adaptación o de mecanismos de verificación y reporte de la adaptación, que es el enfoque desde el cual también en otros países desarrollan este tema. Nos alegra el buen número de participantes, la buena receptividad que hemos recibido respecto a esta iniciativa. Estamos acá congregados representantes de organismos de Bolivia, Ecuador y Perú, con distintas competencias en este tema. Esperamos que las expectativas de participación en este taller puedan ser cubiertas y tenemos para ello a nuestro socio, Alaya ISD, que como ya lo ha dicho David, conduce el NAP Global Network, red que presta asistencia técnica, como sabemos, en la formulación de planes de adaptación y sistemas de monitoreo, y que es bastante conocido en nuestros países. Ellos tienen a su cargo, tienen bajo su responsabilidad la conducción y desarrollo de todas las sesiones. Entonces, los animamos a todos y todas a lograr una activa y fructífera participación en estas sesiones. Finalizo solamente señalando que Andes Resilientes es una iniciativa del Programa Global de Cambio Climático de la Cooperación Suiza. Y por eso tenemos con nosotros a Jocelyn Ostolaza, quien es oficial de programa de la Cooperación Suiza desde el Perú, quien nos dará unas palabras antes del inicio ya del desarrollo ya temático de esta sesión. Muchas gracias a todos. Jocelyn. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del Taller Regional de Intercambio de Experiencias y Fortalecimiento de Capacidades sobre monitoreo, evaluación o como mencionó Lenquisa, monitoreo, reporte y verificación para la adaptación al cambio climático. Desde ya es muy grato tener esta importante participación. Ya estamos armando un gran equipo con todos ustedes y queremos felicitar y agradecer de manera especial justo al IISD, al NAP Global Network y al equipo de Andes Resilientes por facilitar este espacio, ¿no? Y a través de su experiencia, sus conocimientos, poder llevar ese taller que nos permita y que haga posible justo poner en marcha estos sistemas. Se dice que lo que no se puede medir no se puede gestionar y lo que no se comunica no existe. Estas frases son realmente relevantes en el marco de este proceso, ¿no? Y sobre todo frente a grandes desafíos relacionados justo a cómo vamos a hacer frente a los cambios que se vienen y que ya en algunos casos está presente en relación al cambio climático. Por ello, queremos realmente resaltar esta oportunidad de poder, a partir del intercambio y espacios de fortalecimiento de capacidades, a contribuir al desarrollo y a la implementación o a la mejora de los sistemas de monitoreo que ya en los países se están poniendo en marcha para justo poder mejorar la gestión de estos procesos y hacer más resilientes nuestros espacios y nuestras capacidades, pero también poder evidenciar lo que ya se está trabajando y lo que tenemos ya avanzado en los países, ¿no? Desde ya los invitamos a participar en todo el taller, en las siguientes sesiones también, y estaremos muy atentos en todos los pasos y resultados, pero también desde la Cooperación Suiza quiero resaltar que estamos muy comprometidos con impulsar y contribuir con los países en los Andes por fortalecer su resiliencia ante el cambio climático. Muchísimas gracias.
Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Patrick Girda y yo soy miembro de la Secretaría de la Red Global de PNA, o NA, por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. Rápidamente, la Red Global NAP es una iniciativa establecida en 2014, cuyo objetivo es avanzar en la planificación y acción nacionales de adaptación en los países de desarrollo. Y hoy la red conecta a más de 155 países con financiamiento de varios países. Y a través de nuestras actividades ya hemos brindado asistencia técnica en los procesos de Plan Nacional de Adaptación, PNA, en 55 países y intercambio entre pares sobre el proceso de planificación, desarrollando constantemente productos de análisis, de comunicación y conocimiento sobre lo que hace que la planificación nacional de la adaptación sea eficaz. Me gustaría darles la bienvenida a todas y todos a la sesión de hoy, que bueno, es la primera de 4 sesiones sobre el tema de monitoreo y evaluación y medición, reporte y verificación para la adaptación al cambio climático. Y esperamos que aprovechen el programa, sea los comentarios que recibimos de los representantes de Bolivia, Ecuador y Perú. Y finalmente, espero con interés las discusiones de grupo de hoy y sobre todo aprender más sobre el estado del MNI y MRV para la adaptación en cada uno de los países participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenquisa, Jocelyn y Patrick, por estas palabras de bienvenida. Ahora voy a introducir brevemente nuestra agenda para el día de hoy. En breve, en pocas palabras, quería resumir el objetivo de esta sesión, que es aclarar los componentes básicos de los sistemas de monitoreo y evaluación, o MRV, para la adaptación, incluido lo que quieren medir estos sistemas y para quién y por qué, ¿no? Entonces, repito, ¿qué quieren medir estos sistemas? ¿Para quién queremos medir resultados y por qué? Vamos a comenzar con una presentación sobre los elementos clave para el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación. Luego vamos a tener presentaciones de cada uno de los 3 países participantes para también establecer el contexto, ¿no?, en cada país. Y estas presentaciones van a responder a 3 preguntas específicas. Primeramente, ¿en qué etapa se encuentra el proceso de MIE o MRV de su plan o estrategia de adaptación? Sobre todo con un enfoque en la planificación, el diseño y la implementación. ¿Y cuáles son los principales logros alcanzados hasta ese momento? Segundamente, vamos a hablar de cuáles son los desafíos principales a los que se enfrentan cada país en el desarrollo de sistemas de MIE y MRV. Y terceramente, cuáles son los 2 o 3 próximos pasos clave que su país planea seguir para avanzar en el proceso de monitoreo y evaluación y MRV. O sea, son temas bastante completos, ¿no? Entonces vamos a pedir que cada momento de estas presentaciones, que realmente los presentadores se limiten a los 10 minutos que tenemos planeados. Y estas presentaciones luego van a ser seguidas por un ejercicio que preparamos para ustedes. Vamos a dividir a todos los 30 participantes que tenemos de momento en 3 o 4 grupos, probablemente 4, grupos pequeños para poder discutir y hablar sobre los principales desafíos de la monitoreo y evaluación y cuáles son algunas de las recomendaciones y lecciones aprendidas que se pueden compartir. Realmente queremos facilitar este intercambio entre países y gobiernos. Entonces, Patrick, te dejo continuar.
Sí, gracias, David. Entonces, la siguiente presentación tiene como objetivo proporcionar una introducción al tema, ¿no?, de MNI y MRV para la adaptación. Y claro, para algunos de ustedes esto será nuevo y para otros será un poco un pequeño recordatorio, pero esto es para que todos tengamos la misma comprensión básica del tema antes de entrar en las discusiones grupales. Para empezar, ¿por qué hacemos el MNI o MRV para la adaptación al cambio climático? Sí, entonces estamos hablando de los objetivos, ¿no?, que se puede hacer el MNI o MRV para la gestión de la adaptación, la rendición de cuentas, el aprendizaje o para los informes. Y es importante tener una idea clara de los objetivos y el uso del sistema desde el principio. Es esencial para determinar los métodos más apropiados, la información y las necesidades de informes requeridas para el sistema. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué es difícil, no? En primero está el hecho de que la adaptación está intrínsecamente ligada a un contexto particular. La adaptación tiene lugar en gran medida a nivel local y nacional, y esto quiere decir que la adaptación de un grupo de población particular en un lugar en particular no es directamente comparable a otro lugar. Una otra razón por la que es difícil es que no existe un indicador de éxito a nivel global en cuanto a las medidas de mitigación con las toneladas de dióxido de carbono. La adaptación no se puede medir objetivamente. La vulnerabilidad y la resiliencia depende de las definiciones. Y en mitigación medimos las condiciones físicas, mientras que para la adaptación habrá una combinación de condiciones socioeconómicas y físicas. Por tanto, los mecanismos e indicadores de adaptación deben adecuarse a las necesidades y al contexto de cada país. Un otro desafío es el curso del cambio climático, ¿no?, que se desarrolla en una escala de tiempo muy larga y, por supuesto, también la incertidumbre vinculada a los impactos reales del cambio climático. Se puede preguntar qué hubiera pasado sin la intervención de adaptación, y esto no se puede observar directamente, requiere suposiciones, y el clima varía de un año a otro, y por casualidad el clima observado podría haber sido más o menos extremo. Si un evento extremo no ocurrió durante la duración del proyecto, podríamos concluir falsamente que la adaptación ha sido exitosa, ¿no? Y finalmente también hay la existencia de otros factores como el cambio socioeconómico o la degradación ambiental no vinculada al clima, como por ejemplo la erosión costera, que se ve afectada por varios factores, lo que dificultará determinar si un cambio puede atribuirse directamente a una acción de adaptación específica. La siguiente, por favor. Entonces, los sistemas de MNI o MRV son esenciales para poder informar sobre los avances en la implementación de políticas, planes, inversiones e intervenciones de adaptación. También pueden ayudar a determinar la reducción de vulnerabilidades y si ha habido una mejora en la capacidad de los países para prepararse y responder a los impactos del cambio climático en todos los sectores y en todos los niveles. El monitoreo se trata de rastrear el progreso y plantea la pregunta si estamos haciendo lo que dijimos que haríamos para abordar la adaptación al cambio climático. La evaluación trata de medir los impactos de nuestras acciones y plantea la pregunta cuáles son los impactos de nuestras acciones de adaptación en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. Y cuando hablamos de sistemas de MRV, bueno, se asocian usualmente con la mitigación y con las NDC, y para eso la letra D de verificación es muy importante, ¿no? La atmósfera es un bien común global
lo que significa que el comportamiento de un país impacta a los otros. Y esto requiere un sistema para verificar que las reducciones en las emisiones se están produciendo realmente. Es importante para establecer la confianza entre los países. Y entonces, la verificación para la adaptación es como decir, un poco menos relevante al nivel global, porque la adaptación se lleva a cabo principalmente a nivel local. Pero vimos que hay algunos países que optaron de utilizar un sistema MRV para la mitigación y para la adaptación con el objetivo de elevar el perfil de la adaptación o para simplificar el proceso combinando mitigación y adaptación en un solo sistema. Sé que, por ejemplo, en Kenia tienen un sistema que se llama MRV Plus, en Ruanda también. Y bueno, espero escuchar también de los representantes de Ecuador sobre este tema, porque me parece muy interesante. Y por supuesto, cada país desarrollará sistemas que sean apropiados a sus contextos. La siguiente. Así, esto merece ser enfatizado, que no existe un enfoque único para todos, ya sea en el diseño o la operacionalización del sistema, el desarrollo de indicadores o desarrollo de capacidades. Cada país necesitará asegurarse de que el sistema de MNI o MRV sirva para fortalecer el proceso de planificación de la adaptación al cambio climático. La siguiente. Aunque no existe un enfoque único para todos, hay consideraciones clave antes de comenzar el diseño de un sistema de MNI o MRV, porque es cierto que a menudo existe este deseo de querer comenzar inmediatamente con el desarrollo de indicadores. Pero antes de eso es importante determinar el propósito del dispositivo, cuáles son los objetivos, para qué se utilizarán los resultados y cómo se comunicarán. También es bueno tener claro qué métodos y herramientas se utilizarán para recopilar y analizar datos e información. Es importante identificar con suficiente antelación cuáles son las necesidades humanas y financieras, cómo vamos a integrar las consideraciones de género y de inclusión social en el sistema, y por último, quiénes son las partes interesadas que debemos involucrar en el diseño y la implementación del sistema. La siguiente, por favor. Esta viñeta ilustra la importancia de la participación inclusiva antes de iniciar el diseño del sistema. Las consultas con las partes interesadas aportan conocimientos y datos valiosos para los sistemas de MNI, MRV para la adaptación. Ayudan a prever y resolver los posibles problemas, a aumentar la rendición de cuentas y credibilidad, y a fortalecer la moral y el sentido de pertenencia. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿en qué consiste concretamente un sistema de MNI o MRV? En la red global NAP, usamos esta imagen para ilustrar los 4 diferentes elementos principales de un sistema de MNI o MRV. Primero, comprender el contexto del sistema. Segundo, clarificar el contenido. Tercero, diseño para la operacionalización. Y cuarto, decidir cómo informar y comunicar los resultados. Y voy a compartir un poco de más detalles sobre cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. Comenzando por el contexto en el que intentaremos comprender los vínculos entre la adaptación y el contexto político más amplio. Es muy posible que los planes o políticas relacionados con el cambio climático y la adaptación ya estén en marcha con un mandato para el MNI o MRV. Un buen primer paso, si no están seguros de por dónde empezar, es hacer un análisis técnico. Por ejemplo, con la red Global NAP hemos apoyado a varios países para hacer un análisis técnico que sirva de base para la conceptualización
de un sistema de MNI o MRV para la adaptación. Y el objetivo es hacer un balance de los sistemas existentes a nivel nacional y sectorial para ver las brechas y las posibles soluciones, así como para ver qué herramientas, fuentes de datos e indicadores ya existen para reducir la duplicación de esfuerzos. En cuanto al propósito, es importante preguntarse cuáles son los objetivos del sistema y cómo se utilizará la información generada por el dispositivo. Y finalmente, identificar los niveles de aplicación ayudará a definir el alcance del sistema y también asegurar la participación de todas las partes interesadas. La siguiente. Al establecer el contenido, pensamos en el diseño del sistema, ¿no? Primero, ¿cuál será el enfoque del sistema? ¿Qué vamos a seguir? El enfoque de los sistemas de MNI o MRV para la adaptación está relacionado a sus propósitos generales. Un enfoque en el proceso se refiere a monitorear el avance en la implementación de políticas, planes o intervenciones que atiendan la adaptación al cambio climático o la capacidad institucional para hacerlo. Un enfoque en los resultados se refiere a evaluar los cambios que resultan de la implementación de las políticas de adaptación. Y esto puede incluir evaluar los cambios en la vulnerabilidad, cambios en el bienestar general o la capacidad adaptiva aumentada. En cuanto a datos, información e indicadores, será necesario ser realista en cuanto a los objetivos, el nivel de aplicación y el número de actores necesarios para recopilar y analizar. Hemos visto los últimos años con la red global NAP que muchos países tratan de desarrollar sistemas que son demasiado complejos y ambiciosos y luego les resulta muy difícil hacerlos operativos. Entonces es importante comenzar con lo que ya existe, que ya funciona, y construir sobre eso. Y también es posible desarrollar un sistema MNI o MRV por etapas, ¿no? Comenzar con un sector o una región, por ejemplo. Y tanto en el contexto como en el contenido, buscaremos a crear vínculos con otras políticas o planes e integrar las consideraciones de género y al tema de justicia. La siguiente. Un proceso de planificación de la adaptación que está eficaz toma un enfoque multisectorial, transparente, participativo y sensible al género. Y toma también en consideración a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables. Al pensar en los tipos de datos e información que necesitará y al desarrollar indicadores, es particularmente importante poner empeño en representar de manera ecuánime a todos los grupos marginados o que pudieran ser vulnerables, lo que supone atender las diferencias y las inequidades sociales relacionadas con el género, la raza, la edad, la capacidad física o intelectual o la situación socioeconómica. Y esto es algo de lo que se abordará más a fondo durante la sesión de la próxima semana. La siguiente, por favor. Para la operacionalización del sistema, buscamos a definir claramente los roles y responsabilidades de las instituciones y de los actores involucrados, así como cuáles serán los recursos necesarios. Por ejemplo, si se basará el sistema en un arreglo institucional que ya existe. Si ya saben si todos los actores ya tienen las capacidades para hacer el monitoreo de evaluación o el MRV. Entonces, en consulta es importante hacer una evaluación honesta si los recursos necesarios están realmente disponibles, porque de lo contrario se arriesga a poner en peligro la factibilidad del sistema y su potencial para cumplir su propósito.
También se determinarán los pasos de la recopilación y síntesis de los datos requeridos. Por ejemplo, si usaremos la información y los informes que ya existen, quizás todos los sectores ya tengan sus propios informes y es cuestión de juntarlos y hacer que la información sea accesible para todos. Y vimos, por ejemplo, que hay algunos países que han optado por desarrollar plataformas virtuales para la recopilación y análisis de datos que se utilizarán para monitorear sus indicadores de adaptación en los sectores prioritarios. Y tal vez Perú pueda compartir con nosotros su experiencia con esto más adelante en la discusión. La siguiente, por favor. Aquí es una otra pequeña ilustración para recordarle a la gente la importancia de mirar siempre lo que ya está disponible en términos de datos e información. Los datos secundarios, si son relevantes y fiables, pueden ahorrar mucho tiempo y dinero. Y por supuesto, pueden complementarse según sea necesario. La próxima. A los efectos de la comunicación, analizamos cómo presentaremos y difundiremos los resultados, es decir, la información que genera el sistema. Al planificar la elaboración de los informes, es muy importante hacer la distinción entre la notificación interna y la notificación externa, ¿no? La notificación interna se lleva a cabo para permitir la ejecución efectiva de los proyectos o programas y desempeña un papel crucial en el proceso de extracción de enseñanzas y para facilitar la adopción de decisiones. La notificación externa se lleva a cabo para informar a los interesados que no forman parte del equipo del proyecto. Y el desarrollo de un informe de progreso para la adaptación proporciona una evaluación clara del progreso realizado y ofrece recomendaciones para fortalecer el proceso. Y este es el ejemplo del informe de progreso del Plan Nacional de Adaptación de Brasil. Informa sobre el estado de implementación y adentro cada ministerio tiene una página para resumir su progreso, los logros principales, un resumen de las acciones y los próximos pasos. Y este es un tema que analizaremos con más detalle durante la cuarta sesión. La próxima, por favor. Los sistemas nacionales de MNI de adaptación o de MRV de adaptación toman mucho tiempo, ¿no?, para el desarrollo y la operacionalización. Por lo tanto, es esencial enfocarse estrictamente en lo que es necesario y suficiente, basado en los objetivos que ha identificado para el sistema. La sobrecarga de información puede ser un peligro que en última instancia ralentiza el proceso y sobrecarga las capacidades y los recursos disponibles y por lo tanto reduce la eficacia del sistema. De nuevo, antes de desarrollar informes y antes de cada paso, es una buena práctica tener en cuenta cuál es la historia de adaptación al cambio climático que les gustaría contar. La próxima, por favor. Aquí está la guía que la Red Global NAP ha desarrollado sobre el tema de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación de la adaptación a nivel nacional. Y en él encontrarán todos los elementos principales que presenté, junto con otros ejemplos de países de todo el mundo. Y ahí está el enlace y claro, pueden consultarlo en nuestro sitio web. Y creo que esto es la última diapositiva. Sí, muchas gracias por su atención, por su paciencia y bueno, espero escuchar sobre el estado de avance del diseño de sistemas MNI y MRV en cada país. Ya sé que tenemos 3 breves presentaciones para esto, pero muchas gracias.
Buenos días a todos los presentes, a todos los organizadores de este proyecto regional Andes Resilientes. Y bueno, no sé si me escuchan, por favor, si me confirman. Sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, bueno, desde Bolivia, quien habla es Germán Quispenibra, soy director del mecanismo de adaptación. Desde la Autoridad Provincial Madre Tierra, bueno, pues para presentarles en esta situación, en este momento, es esta cuestión, lo que es cómo medimos la adaptación, cómo estamos haciendo los avances, ¿no? Si avanzamos, por favor. Bueno, aquí en Bolivia se tiene una ley bastante interesante que es la ley 300, ley Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, a partir de la cual Bolivia tiene trazado cuál va a ser el desarrollo en cuestión de cambio climático. Y por lo tanto, hoy en día en Bolivia se está elaborando lo que es la primera comunicación sobre adaptación al cambio climático, la cual va a poder dar que tengamos un plan nacional de adaptación. También se ha generado una caja de herramientas para la determinación de grado de vulnerabilidad a nivel municipal, la cual hoy en día se está incluyendo en las planificaciones territoriales a nivel municipal y se está utilizando, ¿no? Otro que tenemos es marco conceptual desarrollado, ya se tiene sobre el sistema de Madre Tierra y cambio climático. Y asimismo también tenemos implementado el Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integrado de Madre Tierra y Cambio Climático. Así de extenso es su nombre y esto está inserto en las normativas del Estado boliviano. Hermano, disculpe por interrumpir. Nos constatamos que las presentaciones no están cambiando de las diapositivas. O sea, podría asegurarse que están cambiando las diapositivas y también les pido que por favor se pongan en pantalla completa la diapositiva. Ahí se ve. De momento, ahí vemos ya la segunda, muchas gracias. Y tal vez también ponerlo en pantalla completa, si es posible. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Como le indicaba, en Bolivia se tiene al momento en pleno proceso de elaboración de lo que es la primera comunicación sobre adaptación al cambio climático. La misma va a dar origen lo que vamos a tener que tener, vamos a desarrollar lo que es el Plan Nacional de Adaptación. Otro, se tiene generado una caja de herramientas muy sencilla, con macros en Excel y con la ayuda de lo que es sistemas de información geográfica. Esta se está utilizando actualmente en los municipios en su planificación territorial, que son para 5 años. También hemos generado lo que es marco conceptual para el sistema de Madre Tierra y cambio climático. Y hoy en día eso ya se ha implementado y por lo tanto el nombre del sistema de medición de cambio climático se llama Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre Tierra y Cambio Climático. Nosotros conocemos como, para abreviarlo, el sistema MTCC. Eso está establecido en la normativa en Bolivia a partir de una ley. Y también tenemos el sistema de escenarios climáticos, que es parte del sistema plurinacional, ya funcionando, y otro que tenemos es el sistema de registro y descripción de programas. ¿A qué se refiere esto? De escenarios climáticos tenemos con una base de datos generado desde 1980 hasta 2022. Está en pleno funcionamiento, está en página web de la Autoridad Provincial Madre Tierra. Y este sistema de registro de descripción es para poder medir cuál es el avance en cuanto a lo que son proyectos, programas, iniciativas privadas en Bolivia, y la misma debe ser registrada en este sistema de registros y adscripción, ¿no? Esta figura que vemos acá, que tienen 5 cuadros, cada uno es un subsistema de este sistema Madre Tierra y Cambio Climático. Este de descripción ya muy pronto ya se va a inaugurar. Lo que es de escenarios climáticos tenemos ya funcionando. El subsistema de integración e información para marco mejorado de transparencia de Acuerdo de París. Esto es netamente para el monitoreo de lo que es contribuciones nacionalmente determinadas, que sean EDCs. La misma en Bolivia ya ha sido colgado lo que es en la página web de la Comisión Marco de Naciones Unidas. Y el otro que tenemos es subsistema de información de caracterización de sistemas de vida. En Bolivia, a partir de la ley, tenemos definida de esa forma, y esto se va a hacer monitoreado también.
Por último, tenemos subsistema de información, monitoreo y evaluación del cambio climático, es la relación con los componentes madre tierra. En Bolivia, la ley 300 nos manda que se define como componente madre tierra y tenemos prioridades. Se va a monitorear lo que es cuestión de bosques, lo que es agua, suelos, biodiversidad, también lo que es el aire, ¿no? Entonces, todo está priorizado y por lo tanto, de esa forma se ha proyectado y está algunos ya en funcionamiento, como indiqué. También se ha generado un mapa de zonas de vida elaborado por la PMT, ¿no? Y esto es con la metodología de Hodris, lo que ha optado Estados Unidos, ¿no? Acá lo que podemos ver es cuáles son los desafíos que tenemos como Bolivia en cuestión de monitoreo. Buen día con todas y todas. Bueno, soy Rosana González. Les damos un saludo afectuoso a los colegas de la región y agradecemos por este espacio tan importante que permite compartir las experiencias de nuestros países y también nuestras realidades en cuanto a los temas de información. Pues sí, el día de hoy queríamos compartirles cómo vamos con nuestro MRV de adaptación. Y primeramente comentarles que sí, efectivamente, desde Ecuador hemos priorizado que tener un sistema de medición, reporte y adaptación en el marco de poder transparentar las necesidades de adaptación para el país, tanto en temas, principalmente en temas de poder acceder al financiamiento que se requiere para reducir el riesgo climático y la vulnerabilidad de la población más vulnerable a los efectos del cambio climático. Por favor, siguiente. Para esto, quería comentarles un poquito en el marco de la primera pregunta, comentarles que nosotros como Ecuador ya nos encontramos en la fase final de la formulación de nuestro primer Plan Nacional de Adaptación. Y esta diapositiva lo que les muestra es prácticamente cómo estamos viendo la gestión de la adaptación en el país, siendo el Plan Nacional de Adaptación un proceso que va a ser periódico y que debería regir esta gestión. Entonces, para esto nosotros como país tenemos como estos dos grandes como ejes del Plan Nacional de Adaptación. El primero, que es la generación de las condiciones habilitantes, que va a permitir generar todo este tema de información climática especializada, que incluye análisis de riesgo climático, proyecciones de clima futuro, el tema de planificación local, fortalecimiento de capacidades, la inclusión del enfoque de género en todas las acciones, el tema de financiamiento recibido y requerido, y la cuantificación de nivel de adaptación a nivel nacional. Es decir, toda esta información que te permita generar instrumentos que den a los tomadores de decisión la información clave para que la decisión sea informada. Esta información, este eje también va acompañado por el eje de planificación, que ya constituye cómo utilizando estas condiciones habilitantes generas estos instrumentos para la planificación. En este caso, como Ecuador, se está generando las vías para la adaptación, considerando que las acciones que se desarrollan y se van a planificar dentro del plan de adaptación van a enfocarse en lograr una adaptación transformadora, minimizando cualquier riesgo de emprender acciones que conduzcan a una mala adaptación. Entonces, tenemos las vías para la adaptación, tenemos a través de estas generaciones, de la generación de condiciones habilitantes, vamos a poder priorizar, identificar e implementar medidas de adaptación, desarrollar la planificación territorial a nivel nacional y subnacional y definir el financiamiento para la implementación del plan, de los proyectos y de los programas de adaptación.
Precisamente para Ecuador, quería mostrarles como esta diapositiva porque para nosotros lograr tener buscamos tener esta gestión precisamente de manera que se pueda aportar al objetivo global de adaptación. Y dado que el objetivo global de adaptación es un tema que se ha planteado desde la Convención de Cambio Climático de manera general, nosotros con el proceso del MRV buscamos en realidad poder aportar a la metodología, buscamos poder tener claridad del financiamiento que requiere el Ecuador para lograr adaptarnos y reducir el riesgo climático y tener este MRV obviamente sólido y eficiente para el país. Y sobre todo con el lema de que la adaptación son estas acciones que nos ayudan a mejorar y proteger la vida y va enfocada hacia lograr la justicia climática. Siguiente, por favor. Y también, bueno, como les decía al inicio, el Plan Nacional de Adaptación es un proceso periódico, entonces estas mismas acciones se repetirían en el marco, en el Ecuador serían cada 5 años. Siguiente, por favor. Sí, y dentro de estas condiciones habilitantes y para entrar al tema del MRV, está el proceso de riesgo climático, que para el MRV de adaptación constituye la base para generar la información requerida para la medición, reporte y verificación. En el país nosotros hemos hecho un esfuerzo precisamente para estar alineados a los últimos lineamientos del IPCC que han sido socializados a través de los reportes de los grupos técnicos del IPCC que van a aportar al informe de evaluación 6. Entonces, desde el Ecuador estamos en el proceso de generar los análisis de riesgo climático que van enfocados en análisis a través de modelos biofísicos y que van a determinar los impactos, los riesgos de los impactos del cambio climático. Y claro, estos análisis de riesgo climático requieren de toda esta información habilitante que el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Me escuchan? Ya, disculpen, entiendo que hubo una conexión, un corte en mi conexión. Y luego estos, como pueden ver en la parte inferior de esta presentación, con los resultados que vamos a obtener a nivel sectorial, pues la gestión de la adaptación en el Ecuador la llevamos de manera sectorial. Vamos a lograr la priorización de acciones, definir las metas, las medidas de adaptación a nivel local, también contar con una definición de costos sobre la implementación de medidas a nivel nacional. Y con esto vamos a tener un proceso iterativo de poder definir y cuantificar el riesgo climático. Siguiente, por favor. Entonces, en eso estamos con el Plan Nacional de Adaptación en el país. Este proceso va a tener su culminación el próximo noviembre. Y es como la base, los insumos que vamos a tener es la base para el sistema MRV que estamos en proceso de diseño en el país. No sé si me ayudan con la siguiente, por favor. Sí, y precisamente les estaba contando un poquito de la etapa en la que nos encontramos en el proceso del MRV. Dado que, como mencionaban los colegas de NAP Global y previamente los colegas hicieron la introducción, el tema para adaptación ha sido enfocado y se han desarrollado muchísimas metodologías en cuanto a monitoreo y evaluación. Para el Ecuador ha sido muy importante generar este proceso que conduzca a tener un tema de medición, reporte y verificación para la adaptación. Y es así que nos encontramos
realizando la generación de este marco y el diseño de medición, reporte y verificación para el Ecuador. Este nuevo término que ven aquí en la pantalla, Registro Nacional de Cambio Climático, es este registro que permitirá incluir toda la información de adaptación, mitigación, medios de implementación y pérdidas y daños del país y obviamente nuestro sistema de medición, reporte y verificación en el país. Entonces, en este momento hemos generado como el marco conceptual y la metodología sobre la cual vamos a iniciar nuestra medición, reporte y verificación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos los que nos encontramos en este momento? Es precisamente después de haber determinado el contexto, la operación, el contenido que tendrá, los productos que tendrá, tenemos algunos desafíos. Principalmente es el tiempo. Tenemos la generación de información a nivel sectorial que va a contribuir y alimentar a nuestro sistema de MRV. Y obviamente un tema que creo que es un tema compartido en la región, que es el tema de recursos financieros que nos garanticen como estos procesos a nivel sectorial para alimentar a la información. Y un tema importante que es encontrar estos indicadores comunes de cómo y qué medir. Y claro, para Ecuador ha sido un desafío poder plantear la metodología que nos conduzca a cuantificar la adaptación en el país, pues no existe la metodología a nivel global ni emitida desde la convención. Siguiente, por favor. Y hemos diseñado como unos pasos que nos permitirán llegar a la implementación del MRV para adaptación, que como les decía, hemos desarrollado la generación de un marco conceptual. Estamos en identificación de brechas en temas de información e indicadores y el desarrollo de metodologías para atender estas brechas y la optimización del sistema de MRV por etapas. Siguiente, por favor. Sí, y aquí no tengo mucho tiempo como para comentarles todo el esquema en lo que comprende nuestro MRV, pero en definitiva las acciones que se van a realizar van a ser a nivel nacional, subnacional y subnacional, porque en Ecuador tenemos 3 niveles de gobierno, y esto aplicado a los 6 sectores priorizados por la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Nosotros consideramos un proceso de verificación también, en el que si bien es un tema nacional que va a verificar el cumplimiento, va a tener este soporte de tanto el proceso de medición como de reportería, para la reportería, que sería como nuestro informe final, y estamos buscando los medios de cómo incluir dentro de los formatos del BTR, que será entregado con la periodicidad requerida a la Comisión Marco de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros dentro de la metodología que hemos planteado para nuestro MRV, vamos a empezar como la aplicación de esta metodología precisamente con el proyecto Andes Resilientes en el país, aplicando esta metodología para uno de nuestros sectores priorizados, que es seguridad alimentaria, agricultura, ganadería, acuicultura y pesca, con la definición de estos 5 pasos como el pilotaje de nuestro MRV de adaptación. Siguiente, por favor. Y tenemos porque unas fases o pasos que vamos a cumplir para poder llegar a la operativización del sistema MRV del país, que incluye este informe anual que presentamos a la NDC, el informe de evaluación del BTR, y también,
en sí este proceso que nos permite incluir la adaptación en los lineamientos de la convención que, como ustedes saben, no tiene la misma fortaleza como lo tiene para mitigación. Entonces sí ha sido un reto para el país poder incluir, priorizar, justificar y las necesidades del Ecuador en torno a por qué estamos haciendo este MRV, y que es uno de los, siendo Ecuador uno de los países que ha priorizado este tema del MRV. Siguiente, por favor. Ya para terminar, porque estoy un poquito pasada de tiempo, disculpa con los organizadores, los próximos pasos claves como les mencionaba, sería como iniciar con la implementación, con nuestro proyecto de Andes Resiliente en uno de los sectores. Tenemos la versión primera de nuestro MRV nacional, que se ha enfocado básicamente en la implementación para la NDC del país. Y luego vamos a mejorarlo conjuntamente con los resultados que tenemos del Plan Nacional de Adaptación, que va a dar los lineamientos en cuanto a la información que está generando de temas de riesgo climático y toda la información climática especializada. Pues a través del MRV vamos a lograr tener la automatización de estos procesos importantes y la inclusión de los procesos también a nivel local con nuestros GATS, gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que eso es todo de parte de Ecuador. Les agradezco su atención. Si tiene alguna pregunta, estamos gustosos de poder ayudarles. Muchísimas gracias, Rosa. Vamos a continuar con la última presentación. Invito a la señora Milagros Sandoval Díaz, quien es directora general de la Dirección General del Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Ambiente. Gracias por compartir la experiencia de Perú y ruego por favor que intentemos no pasar de los 10 minutos idealmente para poder avanzar con el resto del programa para hoy. Muchas gracias. Listo, buenos días y muchas gracias. Buenos días desde Lima. Y muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar el estado de la situación del monitoreo y evaluación de adaptación al cambio climático en el Perú. Agradezco también mucho haber sido la última porque me ayuda también a tener un panorama interesante de cómo están avanzando también tanto en Bolivia como en Ecuador. Entonces vamos a la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, es importante resaltar que todo el trabajo que estamos haciendo vinculado a los temas de cambio climático ya están establecidos en nuestra normativa, tal como también señalaron los colegas precedentes. Nosotros tenemos una ley marco sobre cambio climático y su reglamento. La ley data del año 2018 y el reglamento del año 2019, que pasó por un proceso de consulta previa también con pueblos indígenas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y sin duda eso nos ha ayudado a establecer las bases vinculadas tanto a la institucionalidad climática como también a abordar cómo vamos a abordar los temas vinculados a la contribución nacional, tanto desde el lado de la adaptación como desde el lado de la mitigación. Y nuestro modelo de trabajo está basado en una articulación y asistencia técnica a diversos actores. El Ministerio del Ambiente es el ente rector, es la Autoridad Nacional en Cambio Climático, y el enfoque está vinculado a temas multisectoriales, multinivel y multiactor. Siguiente, por favor. Importante mencionar, por supuesto, nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es el instrumento más importante que orienta la adaptación al cambio climático en el país hacia el año 2050. Y este Plan Nacional de Adaptación, que fue promulgado el año pasado, es ahora el insumo más importante para trabajar nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estamos a la fecha actualizando y hacia finales de este año vamos a finalizar la actualización de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, que también
es hacia el 2050, estableciendo también la ambición del Perú, tanto en adaptación como en mitigación del cambio climático. Dentro de este Plan Nacional de Adaptación, tenemos un capítulo que incluye el componente de EMANI, ¿no? De monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. Y por supuesto, estos documentos, como cualquier otro, son documentos vivos que se van avanzando y van teniendo una mejora continua en relación a estos procesos. Siguiente, por favor. A la pregunta de qué etapa se encuentra nuestro monitoreo y evaluación vinculado a la adaptación. Es importante señalar, como también señalaron, vi a la colega de Ecuador, esto se enmarca dentro de nuestro sistema de monitoreo, o nuestro sistema de monitoreo de las medidas tanto de adaptación como mitigación al cambio climático, que hemos denominado SIGMOM en el Perú. Entonces, nuestro SIGMOM tiene tres componentes. Un componente vinculado a la adaptación, un segundo componente vinculado a la mitigación y un tercer componente vinculado al financiamiento climático, que por supuesto es transversal a los dos anteriores, para apoyar a los temas de financiamiento climático. Y por supuesto, algo transversal son los temas vinculados a los enfoques transversales. Entonces, teniendo esta mirada sistémica en relación a cómo estamos haciendo el monitoreo de tanto las medidas de mitigación como de adaptación, me voy a enfocar ahora en los avances vinculados al monitoreo y evaluación de adaptación. Tenemos, pues, una hoja de ruta del componente de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación que considera la medición de los siguientes indicadores. El primero es un indicador de daños, alteraciones y pérdidas ante los efectos del cambio climático. El segundo es un indicador de gestión integral de la adaptación al cambio climático, y se encuentra en fase de diseño también los elementos fundamentales del componente del EMANI. Tenemos pues ya las bases, como mencioné, sólidas vinculadas al sistema general, pero por supuesto ya estamos entrando a detalle, a los detalles más específicos vinculados a cada uno de estos tres componentes que mencioné, y ya dándole esos dientes necesarios para ver cuáles van a ser nuestros indicadores. También estamos avanzando en este modelo conceptual con los prototipos y el desarrollo de los módulos informáticos temáticos, módulos también de subprocesos correspondientes al MIE del nivel de avance de las medidas de adaptación, y el componente de MIE es parte, como mencioné, de este sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación. Entre nuestros principales avances, señalar que estamos avanzando principalmente con tres sectores, que son el desarrollo de módulos informáticos temáticos de MIE para pesca, acuicultura y agricultura. También estamos elaborando modelos operacionales relacionados a áreas temáticas como bosques, pesca y acuicultura y agricultura, desarrollo también de pilotos, y venimos todo esto vinculándolo a lo que ya tenemos, las bases sentadas de la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento. Siguiente, por favor. En relación a los desafíos, creo que compartimos los desafíos similares a los de los colegas anteriores, y sin duda es importante también mencionarlos desde el lado del caso del Perú. Primeramente tenemos la incorporación de los enfoques transversales, ¿no? Que mencioné que sin duda esto va a ser a todo el sistema, tanto de las medidas de mitigación como de adaptación, no solo para el momento de elaborar las medidas, sino por supuesto para el monitoreo de las mismas. Entonces son dos miradas interesantes que estamos tratando de incorporar y que son parte, por supuesto, también de lo que nos solicita la legislación peruana en estos temas. Entonces, sin duda, es los temas vinculados a género, también los temas vinculados al enfoque intergeneracional y lo intercultural. El segundo tema vinculado a nuestros desafíos es sensibilizar y capacitar a todos los niveles de gobierno, que incluyen el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales o regionales y, por supuesto, los gobiernos locales en relación a los planes locales de cambio climático, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también, porque sin duda todo este trabajo va a tener que estar acompañado de un proceso de fortalecimiento de capacidades para poder avanzar y que todos estemos aportando a este proceso. Y el tercero, y no último, por supuesto, en su necesidad y en el interés, es el tema vinculado a la interoperabilidad
con otras plataformas informáticas del sistema administrativo del Estado peruano, que incluyen diversos sectores y diversos sistemas a los cuales tenemos que avanzar en esta articulación e interoperabilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son algunos próximos pasos que tenemos? Primero debemos culminar con la elaboración de modelos operacionales de monitoreo y evaluación de todas estas medidas de adaptación en agricultura, bosques, pesca y acuicultura, agua, salud, transporte y turismo, que son las medidas que tenemos vinculadas a la NDC. Por supuesto, estamos avanzando. Algunas tienen más importantes avances, como son las de agricultura, bosques, pesca y acuicultura, agua y salud también. Y esto, por supuesto, en articulación con los sectores correspondientes. También estamos trabajando la elaboración y publicación de las herramientas en el marco del reglamento de ley marco sobre el cambio climático, el desarrollo, por supuesto, de módulos informáticos que nos ayuden también a integrar y a resaltar estos pilotos que estamos haciendo en el marco del sistema que mencioné, y consolidar, por supuesto, la institucionalización del proceso en los 3 niveles de gobierno, que va a implicar, por supuesto, la adopción de normas más específicas para establecer estos arreglos institucionales necesarios para poder avanzar en este proceso. Y en relación al último punto, que es la obtención de líneas de base de los indicadores agregados, estamos avanzando y son nuestros próximos pasos, avanzar con los indicadores de gestión integral de adaptación al cambio climático y los indicadores de daños, alteraciones y pérdidas ante los efectos del cambio climático, que esperamos tener avances importantes hacia finales de este año y ya temas más consolidados el próximo año. Eso es, creo, esa era mi última diapositiva, si no me equivoco. Nada más. Muchísimas gracias. Bienvenidos de vuelta, muchas gracias. Espero que estas sesiones hayan sido interesantes y productivas. Y ahora voy a pasar la palabra a Patrick para que coordine las presentaciones de los diferentes grupos. Gracias. En los desafíos, hablamos de, para el caso de Ecuador, de desarrollar una estrategia para la implementación de su sistema de MRV. En el caso de Perú, hablamos del desafío, ¿no?, de integrar enfoques transversales de género, de interculturalidad y de intergeneracional, y también el desafío de interoperabilidad de la plataforma de MNI con otras plataformas. Y también el desafío de la generación de capacidades sobre el monitoreo y la evaluación. Y como recomendación, había una que es de generar un documento formal que sirva como directiva para que las diferentes instancias públicas puedan elaborar sus planes de MNI para la adaptación. Eso es lo que discutimos en grupo 1. Gracias. Patrick, ¿puedes acercar un poco, puedes agrandar un poco el mural? Porque se ve muy chico. Entonces ahí a la derecha abajo, sí, por favor, te pido que te acerques un poco más. Ahí ya se ve mejor. Yeah. Listo, perfecto. Vale, gracias por compartir estas primeras reflexiones y intercambios. Pasamos al grupo 2, que es el grupo de Mauricio, por favor. Sí, buenos días con todos. A ver, nuestro grupo 2, en cuanto a los desafíos, lo que encontró en primera instancia es el tema de articulación institucional, ¿no? Que debe existir justamente todo ese trabajo conjunto y articulado entre todos los niveles dentro de cada uno de los países, y asimismo poder involucrar justamente a los tomadores de decisión de alto nivel. Otro de los desafíos era poder involucrar a los diferentes sectores para poder justamente tener la información, ¿no?, necesaria dentro de estos sistemas de monitoreo. También es el tema de priorización de recursos económicos,
el financiamiento como tal para poder mantener estos sistemas, y pues una vez que ya se tienen los recursos, del poder utilizarlos y poder priorizarlos dentro de este sistema. También otro desafío es la compatibilización de la información que tenemos, tanto a nivel nacional como territorial y luego por sectores. Entonces, ir levantando la información y que ésta pueda ser utilizada en todos los niveles y poderlos ir comparando y utilizando. También otro desafío es sobre los sistemas interconectados para mejorar la operatividad y la inclusión justamente de los grupos vulnerables, la inclusión de género y también los saberes ancestrales dentro de estos sistemas de monitoreo. Y listo. Y finalmente el que ya mencioné, que era poder articular con los diferentes generadores de información. Como recomendaciones, en cambio tenemos primero identificar la información necesaria a levantar, es decir, justamente en la presentación se hablaba de que no es necesario quizás cantidad de información, sino el identificar solo lo necesario para que no sea muy tedioso, ¿no? También tenemos que otra recomendación, sea que los sistemas de MRV no sean muy complejos, sino que sean de fácil uso, sean accesibles, con la finalidad de que los podamos utilizar todos, ¿no? También otra recomendación es identificar a los actores de levantamiento de información para justamente poder articular y que no haya la duplicidad de esfuerzos quizás en el levantamiento de información, y que eso implica también recursos humanos y recursos económicos. Ya, también está como otra recomendación el incluir indicadores socioeconómicos y no solo centrarnos quizás en indicadores ambientales, identificar cómo generar esos nexos entre los sistemas de monitoreo ya existentes. Entonces, en la actualidad quizás se haga algún levantamiento de los sistemas ya existentes y podríamos buscar la forma de cómo generar esos nexos y ante los existentes poder ir incrementando los demás sistemas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al tercer grupo. Creo que aquí hará falta acercar incluso un poco más los resultados. Lo que está escrito en el muro. Gracias, Patrick. Sí. Entonces, María, bueno, perfecto. Buenos días con todas y todos. En el grupo 3 hemos recogido algunas ideas, muchas de las cuales han sido ya mencionadas en los grupos anteriores, ¿no? Uno de los desafíos está vinculado a temas de articulación, ¿no? Y articulación entre las políticas vinculadas, por un lado, pero también el desafío de la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Que ha sido mencionado por los diferentes miembros del grupo. Otro tema que se ha mencionado, que creo que no lo he escuchado anteriormente, es el tema del financiamiento para los trabajos de monitoreo y evaluación, ¿no? Se señalaba que puede haber de repente claridad en lo que se tiene que hacer, pero no hay financiamiento, ¿no? Se requiere que hayan cómo financiar este trabajo de monitoreo y evaluación, que necesita pues recursos para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Otro tema importante en cuanto a desafíos fue el tema de contar con información. Y cuando se hablaba de información no necesariamente no existe, de repente sí existe, pero no es accesible la información, no está disponible para poder acceder a ella y utilizarla, ¿no? Por otro lado, se hablaba de la dificultad para definir indicadores
sobre todo en el caso de los enfoques transversales, ¿no? En el caso de Perú, están muy claros cuáles son los enfoques transversales, pero de repente un desafío todavía fuerte es cómo aterrizar estos enfoques transversales de género, interculturalidad, intergeneracional, cómo aterrizarlos cuando hablamos ya de un monitoreo y evaluación, ¿no? Eso es un poco en cuanto a lo que teníamos como desafíos, y si podemos subir un poco la pantalla en la parte de abajo para ver las recomendaciones que se planteaban. Cuando hablábamos de recomendaciones decíamos un poco tratar de poner en positivo esos desafíos que han sido identificados, es decir, entre las recomendaciones es ver cómo se hace para contar con un financiamiento, cómo se hace para que podamos tener la información accesible y disponible para ser utilizada, cómo podemos lograr la articulación entre los diferentes sectores, cómo podemos también, se hablaba de poder aprender de las experiencias en otros países, y este espacio es importante en ese sentido porque nos permite intercambiar entre países que tenemos situaciones más o menos similares o que tenemos problemáticas similares, y también como recomendación la necesidad de formular políticas y sistemas de monitoreo que se puedan articular entre sectores y entre niveles y entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos lo que se pudo compartir en el pequeño tiempo de espacio que se tuvo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por compartir los puntos claves de sus discusiones, y disculpen que no haya sido tan largo, pero también tenemos en cuenta que la sesión ya pasamos las 2 horas que habíamos decidido que durara este taller. Vamos a avanzar rápidamente y finalizar este taller con unas conclusiones, y ahí quisiera que vayamos a la slide, tal vez a la siguiente slide. Sí, gracias. Sí, muchas gracias a todos y todas. Analizamos y discutimos algunos de los principales desafíos, ¿no?, del desarrollo de un sistema de MNI y MRV, y brindaron muchas buenas recomendaciones y posibles soluciones. Aquí son solo algunas reflexiones finales basadas en la sesión de hoy y lo que hemos visto en otros países también. Usar un enfoque participativo. Es muy importante involucrar a las partes interesadas de nivel nacional, sectorial, subnacional, y eso puede prevenir muchos problemas y aumentar la rendición de cuentas y la credibilidad. Tener respuestas claras a las preguntas clave, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué métodos y herramientas se utilizarán? Recursos que necesitan. No es necesario construir todo el sistema desde el principio, ¿no? Puedes hacer una prueba piloto en un sector o una región y reduzca la complejidad, ¿no? Y por fin es muy importante que hacer una sensibilización continua sobre el MNI y MRV para la adaptación y para aumentar la capacitación del personal técnico y de los tomadores de decisión. Bueno, muchas gracias a todas y todos, y creo que tenemos una diapositiva para los próximos pasos. David. Muchas gracias. Quería también darle la oportunidad a Lenquisa de compartir unas conclusiones. Lenquisa. Gracias, David. Bueno, solamente brevemente, creo que ha sido muy útil esta jornada. Vemos que varias de las condiciones que anticipaba Patrick en su presentación introductoria son condiciones que ya vienen tomando cuerpo en los avances que los países han mostrado, ¿no?
la especificidad que este tema está tomando en cuenta en cada país y que está fundamentalmente condicionada por el contexto normativo institucional, la legislación, las estrategias, los planes que sobre el tema de la adaptación se han construido cada uno de los países, pero vemos que todos tienen una ruta ya encaminada a este proceso con distintos niveles de avance. También algunos de los desafíos que han salido en forma reiterada que tienen que ver con los enfoques transversales, la alusión específica a género y el reto de cómo instrumentalizar también estos aspectos dentro del monitoreo y operativizarlos, cómo buscar la participación de los distintos niveles de gobierno, cómo construir un sistema de monitoreo que integre a todos estos niveles de gobierno que contribuyan en el monitoreo de los avances de la adaptación. Son temas que justamente van a ser abordados en las siguientes sesiones de este taller, ¿no? El tema de género, el tema de la verticalidad en la construcción, tratando de aludir a esta necesaria integración de niveles en el diseño y operativización de esos sistemas, ¿no? Entonces esperamos que las siguientes sesiones sean igualmente de utilidad para todos quienes vienen participando en este taller. Muchísimas gracias por parte nuestra. Y adelante, David. Muchas gracias, Lenquisa. Solo me queda por concluir con ustedes. Bueno, primeramente, mil disculpas por los problemas técnicos. Espero que no haya sido muy inconveniente para ustedes, pero vamos a poder evitar estos problemas en la próxima sesión. En cuanto a los próximos pasos concretos, vamos a ir compartiendo con ustedes algunas notas de los puntos clave de discusión de esta sesión y también las grabaciones de esta llamada, obviamente recortados. Y vamos a ir publicando también blogs que iremos compartiendo con ustedes. Y obviamente tenemos las 3 sesiones la próxima semana y nos alegramos de poder recibirlos en las próximas sesiones. Muchas gracias por su atención nuevamente, su participación activa. Espero que hayan aprendido mucho y que tengan ganas de continuar con nosotros el 31 de agosto. Y nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.